Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. El Partido Socialista hoy no es parte de la solución. Se ha convertido en parte del programa y no es una herramienta para unir, porque está siendo el compañero de juego de muchos separatistas. El próximo 27 de septiembre hay que ir a votar, porque lo que está en juego es precisamente el patrimonio colectivo que habéis vosotros construido durante 37 años de democracia. Por eso hay que votar al Partido Socialista, para defender vuestro patrimonio. No se dice la verdad de las consecuencias de lo que ocurre en ese país, o se busca sistemáticamente un enemigo en el exterior. Si yo os pregunto qué país reúne estas tres condiciones, la mayoría de vosotros me vais a decir Venezuela. Venezuela. Però també està empezant a ocurrir en Catalunya. I han aconseguit que el poder financer digui que, segons què fem el 27 de setembre, que ens quedarem sense diners, que no tindrem liquiditat, que quedarem fora de l'euro i no sé quantes calamitats més. Mouen tots els poders possibles. Però jo us vull dir una cosa, i aquesta la dic amb totes les conseqüències i amb molta rotunditat. El poble de Catalunya, davant de totes aquestes pressions, davant de tots aquests poders que es van alineant per avortar aquesta operació de llibertat i de democràcia a Catalunya, el poble de Catalunya el 27 de setembre té una gran oportunitat. Έτσι και πιο παλιό από το παλιό είναι η νέα δημοκρατία του κύριου Μεϊμαράκη και οικονομικού πολέμου. Μέσα σε συνθήκες επέβαλαν τα τελευταία πέντε δίχως σπαθιά και βό. La amistad se demuestra en los momentos difíciles y yo lo quiero decir esta noche. Podemos está con Alexis. Jamás Grecia tuvo un defensor como Alexis, pero un león solo no puede con todos los buitres. Creo que en estos momentos hay que plantearse salir de la Unión Europea, salir del euro y hacer una auditoría de la deuda pública. Porque mientras existan estas tres condiciones, esta Unión Europea, la deuda y lo otro, no hay solución ninguna. Mire usted, ¿de qué Unión Europea estamos hablando? ¿Esto es Europa? ¿Donde deciden las fuerzas económicas y no los políticos? ¿Esta es la Europa en donde Alemania solamente es la que impera? ¿Esta es la Europa que ha violado todos los tratados y los derechos humanos posibles? Ya que se va a poner demasiado frío, sáquenlo ya y empiecen a festejar y a brindar por el triunfo de estos campeones de Europa. 1.29, 7.259, Pau Gasol. ¡Bueno! ¡De tres! ¡Gasol! Canasta de Pau Gasol y empiecen a descorchar todo, empiecen a celebrar porque España va a ser otra vez, una vez más, campeona de Europa. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a la cafetera una semana más. Vamos consumiendo semanas, se va consumiendo poco a poco. Me decían ayer que estaba muy existencialista porque puse un tuit diciendo, fijaos qué paradoja, nos pasamos la vida ignorando las cosas pequeñas, nos pasamos la vida pensando en las cosas grandes. Y yo en ese momento cuando ponía el tuit estaba pensando, tanto Cataluña, tanto Grecia, Europa, convulsiones, toda la vida pensando en cosas grandes. Y sin embargo, cuando uno va a morir, en los últimos instantes de la vida,
las cosas que añora, las cosas que dice, es que no quiero dejar de vivir para no perderme esas pequeñas cosas, coger de la mano a mi hijo, abrazar a mi madre, que salir con los amigos. Esas pequeñas cosas son las que realmente cobran importancia al final. Y entonces pensaba, decía, qué paradoja, ¿no? Ignoramos las cosas importantes mientras estamos despreciando las cosas... al revés, ignoramos las cosas... Sí, bien, lo he dicho bien. Bueno, el caso es que al poner ese tuit se montó un lío. Fernando, ¿pero estás bien? ¿Te ocurre algo? No, era una reflexión filosófica, ¿no? Y decía, las cosas pequeñas. Bueno, el caso es que vamos consumiendo los días y he puesto ese final del Eurobasket porque sabía que ibais a estar todos deseándolo. Ni siquiera vi el partido, me considero un analfabeto en el ámbito deportivo, pero ya tengo a María Martínez que me está presionando todo el día. Ayer me dijo, Fernando, mañana voy a entrar yo a hablar. Y porque digo, bueno, pues tendremos que hacerlo algún día, que haga una sección deportiva, en fin, ya para si nos faltaba poca familiaridad en la cafetera. Bueno, muy buenos días a todos. Sé que os apetecía ese momento deportivo, ese momento de baloncesto, y hablaremos porque hoy lo llevan en todas las portadas de los periódicos, como podéis suponer. Pero vamos a hablar de Grecia, han ocurrido cosas en Europa, también tenemos Cataluña, tenemos una semana bien ajetreada. Y como aquí lo que hacemos es colocar unas tazas de café, poner las portadas sobre la mesa y tomar el café con un cierto sosiego, pero eso no significa que lo tomemos adormecidos, damos el pistoletazo de salida. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a los que se conectan en diferido a este programa, especialmente a nuestros expatriados que lo hacen desde cualquier lugar del mundo y por supuesto a nuestros oyentes, aquellos que estáis incorporándose en directo. Las pequeñas cosas no son tan pequeñas, son las verdaderamente grandes, dice Juan Cruz ahora en directo, utilizando ese hashtag que vamos a utilizar para poder seguir la conversación del programa. La cafetera Tsipras vence. La cafetera Tsipras vence. Esto... hemos elegido este hashtag porque ha pegado una pequeña convulsión ahí. En Europa había un sentimiento dividido. Por una parte querían que ganase Tsipras porque así ejecutaba el mandato de las autoridades europeas, pero por otro lado, hombre, ya que nos has puesto en ridículo una vez, igual si te llevas un sustito. Eso se ve muy claramente, ahora lo vamos a ir viendo en las páginas, en las portadas de los periódicos, ¿no? Cora, muy buenos días. Cora dice, Fernando se hace mayor, ¿te lo vas a perder? Sí, no sé si hablas de Fer o de mí. Yo ya he contado lo de la crisis de los 40. Aquí, además, es que alguien me escribió un mensaje el otro día, me dijo, ¿sabes, Fernando, que cada vez que hablas de lo del niño, la crisis de los 40, las chavalas, todas esas cosas que tú dices a veces, dice, me siento tan identificado porque estamos pasando ese mismo proceso? Claro, es que yo creo que este es un programa que tiene un punto generacional ahí, que nos ha conectado a algunos que estamos ahí viviendo momentos parecidos. Selemín, Hardy Useful, Juan Cruz, Cora, Pedro del Mazo, Monse Gómez, Hab Balfri, Virginia Rodríguez, Víctor Quirós. Dice Virginia, gracias por esos sonidos de ayer del Eurobasket, a pesar de que no te vayan los deportes. No, pero soy consciente de la importancia que tiene especialmente para vosotros. Rojo Cabreado, que también se asusta, dice, no acostumbrarse, pinchando audios deportivos. Charo Chamizo, Convergente Pensador, Spanish Revolution, Roja hasta la médula, Spanish Revolution desde un tren. Dice, no me olvido de vosotros, de camino por Bélgica, nos dice. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Buenos días. Ahora la democracia liberalista, la que existe realmente en el mundo, para votar de verdad hay que pagar. Quiere decir que hay que ser accionista. Si tú eres accionista de una sociedad, estás votando para cambiar el mundo de una manera u otra, porque tú influyes sobre esa sociedad y tú estás cambiando. ¿Quién ha votado para la guerra en Irak? Accionistas de empresas del Texas. Ellos han votado y han decidido que se iba a la guerra. Manu Chao, con la música de Fridonia, con la música de fondo de Fridonia. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, como os digo, porque tenemos una agenda, en fin, ocupada para los próximos días. Tenemos elecciones en Cataluña, acabamos de tener las elecciones en Grecia, que han pasado más discretamente que en otras ocasiones. Pues son las terceras elecciones que se viven en un año y vamos a hablarlo con Ignacio Molina, que es investigador principal del Real Instituto Elcano, para que nos ayude, para que nos aporte esas claves que nos ayuden a comprender un poquito lo que ha ocurrido en Grecia y qué lecturas puede tener. Es interesante lo que está ocurriendo, porque fijaos
que es el primer presidente democrático que, habiendo ejecutado importantísimos recortes en su pueblo, el primer presidente europeo que repite. El resto se los llevaron por delante, ¿no? ¿Eso significa algo? ¿Tiene algún significado? Bueno, trataremos de explicarlo con Ignacio Molina ahora en unos segundos. Mientras tanto, sabéis que tenéis un número de teléfono, está abierto, donde podéis enviar mensajes. Tenemos un WhatsApp y allí enviáis mensajes de audio. Además, me encanta escucharlos. Por favor, enviadlos porque son los vamos poniendo en el programa, sin filtros, los escuchamos. Cada uno es dueño de sus palabras, de su destino, de su alma. Buenos días. ¿Me lo parece a mí o la abstención y la apatía es la que realmente ha ganado las votaciones, las elecciones en Grecia? Un saludo de Félix para toda la resistencia. Buenos días. Ignacio. Hola, buenos días. Radiocable.com. Ignacio Molina, investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hay un ligero retroceso para Syriza, pero el resultado es llamativo. ¿Es el que esperaba la Troika y Bruselas? Bueno, lo que es curioso es que en enero o luego, ¿no?, en el referéndum de julio, la Unión Europea y las capitales nacionales estaban muy interesadas en que perdiera Tsipras, que perdiera Syriza, porque se consideraba, ¿no?, pues un partido anti-memorando. Y ahora, pues al contrario, ¿no? Había un cierto interés en la estabilidad en Grecia y en que el líder que al final ha acabado firmando el tercer rescate ganara las elecciones, con lo cual sí, es un resultado que ha gustado en Bruselas porque era preferible para el statu quo europeo que el líder que ha firmado ese rescate esté en el poder y tenga en la oposición a un partido conservador europeísta como la Democracia y no que la izquierda radical volviera a la oposición. Así que sí, un resultado que ha satisfecho en Bruselas y en el conjunto de capitales, curiosamente. Porque se puede decir entonces que internamente es cierto, esto le va a permitir un ámbito de estabilidad porque prácticamente repite resultado, ¿no? Y lo que parece claro es que el partido, sin embargo, sí que está roto internamente. Eso es lo que señala hoy el ABC en su portada. Bueno, lo que ha demostrado Tsipras es una cierta inteligencia, ¿no? También a principio de verano muchos le daban por muerto, ¿no? Aquellos más europeístas porque pensaban que había, ¿no?, tenido una política heterodoxa, desastrosa, que había acabado en el corralito, y los más radicales porque había acabado traicionándoles y firmando ese rescate, ¿no? Y sin embargo hoy demuestra que tiene una cintura política que, a pesar de esa escisión más radical del ala representada por Lazafanis o por Varoufakis, eso apenas le ha costado 2 o 3 escaños y esa escisión radical no ha entrado al final en el Parlamento, lo cual, bueno, ahora tiene mucho más margen para controlar a su partido, al grupo parlamentario, y hacer reformas que él ha dicho no le ha gustado firmar el rescate, pero él dice que va a ser un leal cumplidor y que también va a intentar, en el poco margen que le deje el memorando, intentar hacer políticas de izquierda, ¿no? Ese es un poco lo que gana hoy Tsipras. Tiene 4 años por delante, tiene un liderazgo renovado, tiene una cierta confianza de Bruselas y creo que su posición ahora es mucho más sólida que la de hace apenas 2 meses. Me decías que hay un aspecto muy interesante, que es que Tsipras es el primer jefe de gobierno que, habiendo sido el ejecutor de los recortes, el primero que es reelegido, ¿no? Eso nos dice algo también. Sí, es muy interesante porque hasta ahora pues prácticamente teníamos, desde que comenzó la crisis, cada elección significaba que el primer ministro que estaba en el poder caía y teníamos apenas la excepción de Merkel, pero claro, Merkel no es un país endeudado, es el país acreedor, o recientemente el Reino Unido, pero el Reino Unido no está en la eurozona. Entre los países periféricos endeudados, Tsipras es el primero, ¿no? Porque antes, en cualquier elección que habíamos tenido en Irlanda, en Portugal, en Chipre, en España, incluso en Francia, en Italia, todos los primeros ministros que estaban en el poder había elecciones y quedaban perdedores, ¿no? Tsipras es el primero que renueva el mandato y, bueno, eso puede demostrar varias cosas, no solo internas de Grecia, sino un cierto clima ahora de más estabilidad, pero Tsipras lo ha conseguido, y lo ha conseguido cuando era precisamente, todas las apuestas eran que sería el primero que caería. ¿Y se puede atribuir a que los recortes todavía no están siendo observados por la población griega? ¿Todavía no los están sufriendo? Sí, uno de los elementos de inteligencia de Tsipras es haber creado
esa especie de margen de confianza que se ganó con el referéndum entre su pueblo, sobre todo entre los votantes más de izquierda, con una inteligencia a la hora de haber disuelto rápidamente las elecciones. De hecho, él tenía mucho interés en que, por ejemplo, la votación fuera el 20 de septiembre y no a final de mes, para que los pensionistas no se dieran cuenta de que el tercer rescate incluye un recorte en las pensiones. Entonces, cuando todo tenía este clima de cierto respeto, como diciendo, bueno, Tsipras ha perdido el pulso con Bruselas, pero ha luchado hasta el final y merece nuestro respeto, ¿no? Este clima lo ha aprovechado cuando aún no se ha visto que esa especie de derrota de tener que firmar un tercer rescate, poner nuevos recortes y más austeridad. Y eso, obviamente, le costó el puesto a Papandreou, le costó el puesto a Samaras, y bueno, él ha conseguido tener ese margen de 4 años por delante antes de que eso se note en los bolsillos de los griegos y demás. Claro, me aludías a esto, es difícil interpretar la voluntad de los griegos o las razones por las que han acudido a votar en esta dirección, pero el país lo interpreta diciendo que Grecia ha concedido a Tsipras la gestión del rescate europeo. ¿Era esto lo que estaba en debate en la gente? ¿Esto era lo que estaba en la calle? A ver, hay que ir entre el plano, digamos, de las políticas públicas, que efectivamente el margen para la gobernación de Grecia, lo sustantivo, ¿no? En cómo va a ser el gobierno de la economía, el estado del bienestar, las privatizaciones, la reforma fiscal. Ese margen es efectivamente reducidísimo, porque Grecia es un país de facto con la soberanía muy, muy intervenida, no solo por el hecho de formar parte del euro, sino además por haber sido un país rescatado, es evidente, no todos lo sabemos. Pero luego está el plano de la política, ¿no? De esta especie de dignidad nacional, de decir, bueno, obviamente este partido y este líder va a ganar el memorando, va a haber muy poca diferencia si hubieran ganado unos u otros, porque en este momento Grecia, hasta que no consiga salir de esta situación, va a estar muchos años, tiene absolutamente condicionado en qué gastar el dinero o cómo hacer reformas estructurales, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, no es lo mismo que gobierne que el liderazgo político lo a una persona u otra. Los griegos han pensado que, una mayor parte de los griegos, ¿no?, la democracia y PASOK son los responsables de una mala gobernanza, por cierto, con mucha complicidad, obviamente, de la población griega, que les votaba o se beneficiaba de prácticas clientelares, etcétera, ¿no? Y han pensado que, bueno, con cierta lógica, que Tsipras es una cierta esperanza de reformismo, ¿no?, de construir en la medida posible sobre los márgenes del memorando un nuevo Estado griego. El memorando también tiene elementos positivos a medio y largo plazo, obviamente, para Grecia, ¿no?, en cuanto a pensar en un Estado que funcione, en una administración más capaz, en recaudar impuestos, en tener una economía más competitiva, y que eso lo haga alguien que, para la gran mayor parte de los votantes griegos, ha demostrado pues esa dignidad nacional, que en Grecia, que también es un país donde hay mucho nacionalismo y una cierta cultura populista, pues también es apreciado. Pero Tsipras ha demostrado esa habilidad de combinar cierto populismo imprescindible en Grecia con pragmatismo, a combinar idealismo, incluso con un cierto cinismo, y bueno, eso es en el fondo lo que hace a un político ser un buen político. Claro, fíjate, esto es muy interesante porque tú dirías que, a diferencia de España, aquí se ha considerado casi una aventura disparatada la de Alexis Tsipras, y tú dirías que allí se ha considerado casi un intento con coraje, pero fallido, pero un buen intento. Es decir, hay una visión diferente entre cómo lo hemos percibido en Europa y cómo se ha percibido internamente. Sí, sin duda, un poco con esa épica, ¿no?, de los 300 espartanos frente a Persia, en fin. Esto ha ayudado. Y se le perdona la derrota, además. Sí, porque la idea es, bueno, pues como los espartanos lucharon hasta el final y ya no podía hacer más, y de frente tenía 27 países, a los acreedores, al Banco Central Europeo, a la Comisión, y bueno, pues los griegos dicen, bueno, no era posible, somos un país muy pequeño, pero ahora sabemos que tenemos a alguien que se sienta en el Consejo y que defiende nuestros intereses. Esta es un poco la narrativa más o menos engañosa, pero también, bueno, con ciertos visos de realidad que los griegos, o ese importante porcentaje. Hay que recordar que, bueno, no ha sido una victoria por mayoría absoluta, y que es un poco engañoso el resultado, porque hay una prima de 50 escaños del sistema electoral al partido más votado, aunque haya sido por poco. Ha obtenido aproximadamente un tercio de los votos con una participación baja, que está muy bien, pero que no hay que dejar de pensar que la sociedad griega pues también es plural. Afortunadamente las opciones más radicales, ¿no?, la ha crecido pero menos, en fin, está en el entorno del 8%, que es preocupante, pero en fin, el 80% de los griegos han votado a opciones europeístas,
y esta decisión radical de Syriza que decía vamos a ir contra el euro, no nos importa ser de la Unión Europea, pues se ha demostrado que no ha llegado ni al 3%, y se ha demostrado que al final los griegos pues querían seguir con el euro. Lo que pasa es que querían seguir sintiendo que son algo dueños de su destino y tener ese sentimiento de dignidad que durante 5 años de troika se había perdido. Porque las derrotas de Alexis Tsipras y de Syriza las conocemos frente a la Unión Europea, pero ¿tiene alguna victoria que haya podido anotarse, que haya podido él enarbolar? Bueno, digamos que... Porque, por ejemplo, se habla de la reestructuración de la deuda, ¿no? Que él ha conseguido ciertos avances. Bueno, la deuda desde el punto de vista de las cantidades, en principio, en este momento no está bajo discusión, o sea, no acepta Berlín, todo, ¿no? Y el Banco Central Europeo y el resto de países acreedores que la deuda pueda ser reestructurada en cuanto a la cantidad. Pero sí que es verdad que si está sobre la agenda la posibilidad de flexibilizar los plazos. En el fondo es una cierta reestructuración de la deuda, o se puede vender así. Dicho eso, que es tomado, ¿no? Pues el mérito de Tsipras. Bien, sí, la reestructuración de la deuda probablemente ha llegado a Grecia en cualquier circunstancia si Grecia cumple las condiciones de los 2 primeros rescates, ¿no? Ahora, si cumple la del tercer rescate, que obviamente arrastra también los anteriores, pues de nuevo se vuelve a decir que eso estará sobre la mesa. Sí, eso es una cierta victoria. Lo cierto es que, en cierto modo, en toda la Unión Europea, desde los últimos 2-3 años, la música ha cambiado. Es decir, no es solo mérito de que haya habido unos partidos de izquierda que han obtenido mejores resultados en Francia, en Italia, en la propia Alemania, que gobierna ahora en coalición el SPD, o en Grecia, que eso haya podido cambiar las políticas de austeridad, que obviamente ha influido, porque al fin y al cabo Europa es un sistema de democracias, sino también que la música en general de la austeridad desde el 2012 pues se ha atenuado, porque se ha demostrado que las políticas de austeridad, la rigidez, ¿no?, de las políticas de austeridad pues era contraproducente, y desde 2012 el gobierno de Alemania empezó a cambiar, sobre todo desde que es una cuestión, el Banco Central Europeo empezó a intervenir, Francia cambió su gobierno, en fin, hubo una serie de elementos, y la nueva comisión de Juncker, donde la austeridad no ha desaparecido, pero no estamos en ese momento más negro de la crisis entre 2010 y 2012, donde era la única partitura que había. Pues Ignacio Molina, investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano. Ignacio, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas buenos días. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, elecciones en Grecia. La victoria de Tsipras, el otrora denostado líder de Syriza, que ahora se ha convertido en la esperanza de las oligarquías de Europa. Qué paradoja, ¿no? Yo lo que me pregunto es, claro, ¿consideramos esto como una derrota o como una victoria? Porque es la gran pregunta, ¿no? Y es muy difícil de decir, porque aquí todo pasa por el tamiz de nuestros propios problemas internos. Todo el mundo ve, cuando ve a Tsipras, todo el mundo ve a Pablo Iglesias, y entonces pues difícilmente vamos a conseguir un retrato fiel de lo que está ocurriendo si todo el mundo lo que ve delante en su televisor es toda la carga de prejuicios que lanza la prensa española, ¿no? Así que, ¿hemos ganado o hemos perdido? ¿Quiénes son los nuestros? La amistad se demuestra en los momentos difíciles, y yo lo quiero decir esta noche. Podemos está con Alexis. Jamás Grecia tuvo un defensor como Alexis. Pero un león solo no puede con todos los buitres. Este fue el último mitin de campaña de Syriza, el viernes, en el que participó Pablo Iglesias. Y como digo, aquí es muy difícil de saber, porque cada vez que se analiza Grecia se aprovecha para enviar este mensaje a Podemos y a la heterodoxia. Así que difícilmente vamos a saber de verdad qué significa la victoria en las urnas, ¿no? Algo indica la forma en la que lo han recogido los periódicos. Cada uno lleva el asco a su sardina, esto se ve claramente. Para el ABC gana, pero el partido internamente está roto. Para El País, lo que han dicho los griegos en las urnas es que Tsipras debe gestionar el rescate europeo. Para La Razón, la abstención ha sido récord y la gobernabilidad solo es posible con el respaldo de los nacionalistas de ANEL. Y todo es cierto en realidad, y sin embargo hay algo de intencionado en la elección de las perspectivas, ¿no?
Y hay una cosa cierta, solo una cosa cierta. Tsipras lo intentó. Lo intentó. Porque claro, presentado en esos términos, es que lo que cabe pensar es que una parte de la población griega, de forma mayoritaria, ha valorado eso, que lo intentó. Ojo, es el primer presidente que repite incluso después de los recortes. Esto no os hace pensar nada al resto de presidentes que fuisteis directamente a las faldas de Merkel. Morning, Harold. I was looking for another furrow. There were hard times in which my whole life became a hell. Bueno, 627-002-002. Podéis enviar allí vuestros mensajes de audio. Podéis enviarlos a través de WhatsApp. 627-002-002. Sin filtros, me dice Disidente. Me dice, ¿cómo que sin filtros? No, es que es verdad que yo no de forma habitual, porque mientras estoy hablando no puedo estar preescuchando los mensajes. Pero cuando llega alguno, si hay alguna música puesta o si hay algún audio, si está sonando algo, por ejemplo, algún corte de audio de la campaña, alguna cosa, sí que intento preescuchar los cortes para saber de qué van a hablar, porque hay una cosa que es importante. Mientras vosotros estáis escuchando hay un desfase entre que yo hablo y vosotros escucháis, aproximadamente de 1 minuto. Entonces, ¿qué sucede? Que si ahora alguien me habla del básquet, pues no lo puedo meter ahora, lógicamente. Entonces, cabe la posibilidad, que es lo que le ha pasado a la disidencia, cabe la posibilidad de que, además ha enviado algún chiste, que era muy simpático, porque luego yo los escucho y me río, pero a lo mejor estamos hablando de un asunto fin duro, un accidente o los refugiados o algo, y entra un chiste de algo que sonó hace 1 minuto y medio y no lo puedo meter en antena. Dicho lo cual, a partir de ahí, tanto si son críticas como si son palabras de cariño y de afecto, las lanzo en antena. Es verdad que, hombre, si escucho un insulto, escucho alguna barbaridad, no lo haría. Pero como queda registrado el número de teléfono, hasta ahora no se ha dado esa circunstancia. La gente es bastante decente en este programa. Y el que lo haga, que se atenga a las consecuencias, que para eso tengo el número. Igual me da por llamarle a las 5 de la mañana cuando me levanto, para ver qué tal le va, ¿sabes? Sí, amigos, esto es La Cafetera. Estoy viendo al pequeño Fer por ahí que se está levantando en casa, pobrecito mío, con esa carita. Pero ¿a quién se le ocurre? 8:59 de la mañana. Así vamos construyendo pequeños monstruos. Bueno, el diario.es en su portada dice: los partidos independentistas rozan la mayoría absoluta a una semana del 27 de septiembre. Junts pel Sí obtendría el 38,8% de los votos y entre 59 y 62 escaños. Las elecciones catalanas que nos van a tener este fin de semana. Atentos, el Confidencial.com. La trama de Interior amañó los concursos de recuento de europeas y municipales. Sabéis que el Confidencial lleva unos días denunciando una trama supuestamente montada para manipular los resultados electorales en España, que dice ha sido desmontada, fulminada por Jorge Fernández Díaz, fulminando a tres funcionarios que parece que estaban intentando falsear los resultados de las europeas y de las municipales. También, Infolibre, Grecia renueva su confianza en Tsipras. Y Sánchez, Garzón e Iglesias felicitan a Tsipras por la victoria, dice Infolibre. Y Público, Tsipras vuelve a ganar, vamos a continuar la lucha durante los próximos 4 años, dice. Los griegos siguen confiando en Syriza. Este fin de semana, Julio Anguita habló. Y habló de un escenario, fijaos, hay un escenario en el que en España se habla muy poquito. Solamente se ha hablado en el marco de la campaña de las elecciones catalanas. Pero la salida de Europa y del euro es una posibilidad real. ¿Qué objeto tendría? ¿Qué beneficios? ¿En qué perjudicaría? A mí me parece un debate bastante sano abordar las cosas, porque debatir las cosas es importante, que la gente tenga los datos presentados por especialistas. Bueno, pues el caso es que Julio Anguita introdujo este asunto en el debate, ¿no? Hasta ahora muy silenciado. Creo que en estos momentos hay que plantearse salir de la Unión Europea, salir del euro y hacer una auditoría de la deuda pública. Porque mientras existan estas 3 condiciones, esta Unión Europea, la deuda y lo otro, no hay solución ninguna. Mire usted, ¿de qué Unión Europea estamos hablando? ¿Esto es Europa? ¿Donde deciden las fuerzas económicas y no los políticos? ¿Esta es la Europa en donde Alemania solamente es la que impera? ¿Esta es la Europa que ha violado todos los tratados y los derechos humanos posibles? ¿Es esta la Europa? Bueno, es un debate en todo caso que no deberíamos cerrar. Es un debate que es interesante. Yo creo que saldríamos perjudicados, creo.
porque España ha recibido importantísimas dotaciones económicas en muchísimos ámbitos. Nosotros tenemos unas infraestructuras que cuando sales por otros países de nuestro alrededor, que España ha crecido de forma indiscutible en muchísimos ámbitos económicos, que se ha beneficiado a muchas industrias, algunas de ellas pequeñas. Algunos en el campo, por ejemplo, han sufrido los envites, las políticas europeas, pero otros durante años han tenido suerte gracias a las subvenciones europeas para rehabilitar pueblos, rehabilitar incluso sus propias industrias, sus granjas, subvenciones. Quiero decir que nos hemos beneficiado de Europa, es evidente. Ahora, eso ha tenido un costosísimo precio, ¿no? Un muy alto precio. Pero bueno, el debate no es malo que se abra y Julián Guita lo abrió. Pero en todo caso, este fin de semana todo ha estado centrado en nuestro país, en las elecciones catalanas que vamos a vivir el próximo domingo. Pedro Sánchez dice, el próximo día 27 hay que ir a votar y hay que ir a proteger el patrimonio de cada uno, viniendo a decir que está en riesgo. El próximo 27 de septiembre hay que ir a votar, porque lo que está en juego es precisamente el patrimonio colectivo que habéis vosotros construido durante 37 años de democracia. Por eso hay que votar al Partido Socialista, para defender vuestro patrimonio. Dice el periódico El País, en portada, dice, los electores quieren un gobierno fruto de un pacto. Es una interpretación del periódico El País. Según un sondeo de Metroscopia, 2 bloques se consolidan, PSOE y PP, por delante sin mayorías a distancia de Podemos y Ciudadanos. Dice, estimación de votos, dice, esto es para las generales, Dice, si las elecciones generales se celebrasen ahora, el PSOE sería el partido más votado, con el 24,6%. Ojo, porque hoy pasa relativamente desapercibida esta noticia porque estamos con muchas cosas sobre la mesa. Los electores quieren un gobierno fruto de un pacto. Al final va a ser verdad que de tanto anunciar que venía el gran pacto de unidad, de concentración, el gobierno de concentración nacional, al final va a ser verdad que se va a terminar produciendo. No lo sé, porque fijaos que en el ámbito de toda esta campaña en las catalanas, PP y PSOE se han estado lanzando los trastos a la cabeza. Rajoy, el PSOE no es parte de la solución, es parte del problema, ha dicho. El Partido Socialista hoy no es parte de la solución. Se ha convertido en parte del programa y no es una herramienta para unir, porque está siendo el compañero de juego de muchos separatistas. El compañero de juego de muchos separatistas. También Albiol, Xavier García Albiol, el líder del Partido Popular allí en Cataluña, que está haciendo una buena campaña dentro de su espectro ideológico, de su ámbito. Está haciendo una buena campaña porque consigue profundos titulares y ha conseguido centrar la campaña en ocasiones, pero lanzó un exabrupto, comparó a Cataluña con Venezuela. Y ya estamos con que si la abuela fuma. No se dice la verdad de las consecuencias de lo que ocurre en ese país, o se busca sistemáticamente un enemigo en el exterior. Si yo os pregunto qué país reúne estas 3 condiciones, la mayoría de vosotros vais a decir Venezuela. Venezuela. Pero también está empezando a ocurrir en Cataluña. A mí me gustaría que alguien centrase un poquito el discurso, porque si Venezuela se parece al Chile de Pinochet y también a Cataluña, en Cataluña tenemos el Chile de Pinochet. Esto es un poco confuso, para el ciudadano medio no termina de... Pero bueno, el caso es que Xavier García Albiol, una salida de banco, pero bueno, volvió a meter a Venezuela dentro del debate público y así, por extensión, también a Podemos, para que no haya discusión, ¿no? Artur Mas, en uno de los mítines dijo, están consiguiendo movilizar al poder económico, intentando meter miedo a la ciudadanía catalana. I han aconseguit que el poder financer digui que, segons què fem el 27 de setembre, que ens quedarem sense diners, que no tindrem liquiditat, que quedarem fora de l'euro i no sé quantes calamitats més. Mouen tots els poders possibles. Però jo us vull dir una cosa, i aquesta la dic amb totes les conseqüències i amb molta rotunditat. El poble de Catalunya, davant de totes aquestes pressions, davant de tots aquests poders que es van alineant per avortar aquesta operació de llibertat i de democràcia a Catalunya, el poble de Catalunya el 27 de setembre té una gran oportunitat. Sí, dice, tenemos una gran oportunidad. Y dice María Almena, dice, Rajoy ha dicho que se ha convertido en parte del programa, o he escuchado mal. Sí, María, un día tenemos que hacer un especial de errores freudianos. Porque la verdad es que en campaña hay muchas veces, y tengo algunos archivados, lo que pasa es que es un ejercicio de organización, en fin, que me llevaría mucho tiempo.
pero no es la primera vez que alguien lanza una cosa de estas que le sale directamente desde el interior del cerebelo. Rajoy efectivamente no ha dicho el PSOE se ha convertido en parte del problema, ha dicho el PSOE se ha convertido en parte del programa. ¡Ay! De tu programa, Mariano. Pero sí lo ha dicho, lo has oído muy bien, María, porque efectivamente se ha equivocado. Rojas da la médula, dice en Twitter, con la cafetera Tsipras vence, dice, Albiol, buena campaña, vale, pero las elecciones son en Venezuela o son en Cataluña. Bueno, depende de cómo lo quieras mirar, ¿no? Si le quieres pegar un arañazo a Podemos, aunque os diré que estas elecciones no están siendo muy agresivas contra Podemos, ya veréis en las generales, ahí sí que se va a armar buena, pero no están siendo muy agresivas porque aquí se llegó a la conclusión de que el único partido que podía romper en parte el discurso nacionalista era Podemos en Cataluña. Por eso no están siendo muy agresivos ni desde el PSOE ni desde el Partido Popular, ¿no? Están limitando un poco, haciendo un ejercicio de contención de daños, porque saben que desmontar ese discurso ahora mismo sería perjudicial para sus intereses. Entonces lo están manejando con una cierta cautela, ¿no? Solamente así se explica que no estemos viendo cómo se lanzan los trastos a la cabeza, que lo vamos a ver de aquí a unos días en cuanto pasen las catalanas y empiece ya la campaña definitivamente, la precampaña para las elecciones generales, ¿no? Dice Kake, dice, estamos esperando a María Martínez. Dice a María Deportes, que no se haga tarde. No, Kake, que lo digo en broma. Si a la pobre le asiento ahora el micrófono, es que además, dado que terminamos el programa un poquito más tarde, a mí no me da tiempo a llevar a Fer. Entonces lo está preparando él, lo estoy viendo, que además el pobre Fer tiene cara de cansado, pero se ha levantado, que ya es un avance, porque podríamos tener el lío aquí montado, aquí en la habitación de al lado. Morning Herald. I was looking for another furrow. There were hard times in a which. Bueno, y básicamente lo que hoy pone el foco principal en las portadas efectivamente es el partido de ayer del Eurobásquet. Tercer oro europeo para un equipo legendario, dice el periódico El País. España arrolló ayer a Lituania 80-63 y conquistó el tercer Eurobásquet, dice con una fotografía en portada del equipo. Es curioso porque el básquet cae bien, a la gente le cae bien, le gusta, tiene algo, no sé si es por esa esencia de deporte realmente, verdaderamente vivido en equipo, pero tiene algo que hace parecerle simpático, quizá porque no están en la primera línea. El fútbol es el gran deporte de masas, el baloncesto lo empieza a ser. Siempre ha sido un deporte de enorme relevancia, pero desde luego en comparación con el fútbol, que te retransmiten hasta los de... Dice el ABC, dice, España gana por todo lo alto. La selección española de baloncesto logra su tercer Eurobásquet al arrollar a Lituania. Dice el ABC, en un partido en el que Gasol volvió a ser el máximo anotador con 25 puntos. Gasol, leyenda, legendaria, en fin, todo lo que os podéis imaginar, todos los calificativos que suponéis. También el periódico El Mundo, solo el 16,8% apoya la secesión, dice, pero su gran fotografía de portada es España gana su tercer Eurobásquet con Gasol como mejor jugador del torneo. Y ahí están celebrando la victoria de equipo. También La Razón, grandes de España. La selección derrota... Esto es mejor así. Sí. Grandes de España. La selección derrota a Lituania en la final del Eurobásquet, dice el periódico La Razón. Y también, dice La Razón, Mas planea su futuro en Canadá si no es presidente. Podría trabajar para la empresa Grifols, que simpatiza con el proceso soberanista. Dice, cuenta con que necesita una mayoría absoluta en su lista para poder gobernar. Dice el periódico La Razón. Y también PP y PSC remontan en la recta final de campaña. Lo del PSC no me resulta muy llamativo, porque creo que es un voto que es un espacio que se puede convertir en refugio para los votos de gente que no quiera plantearse el independentismo de una forma abrupta y esté un poco inquieta por las consecuencias que pueda tener, y busque el refugio en el PSC, ¿no? Que está más centrado, no tiene el discurso radical del Partido Popular, tampoco representa la novedad de Podemos, y puede buscar en el PSC, que no está haciendo mala campaña, pese a los momentos que todos imagináis, más, no sé, iba a decir más divertidos, pero bueno, más ridículos también. Y sin embargo, parece que está sirviendo, pero bueno, no, veremos a ver, porque como todos estáis recordando en Twitter, hasta que no pasen las elecciones no sabremos cuál es el resultado, que luego las encuestas se equivocan todos. Bueno, estás escuchando La Cafetera.
Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sáquenlo ya y empiecen a festejar y a brindar por el triunfo de estos campeones de Europa. 1.29, 7.259. Pau Gasol. Bueno. Gasol, canasta de Pau Gasol y empiecen a descorchar todo, empiecen a celebrar porque España va a ser otra vez, una vez más, campeona de Europa. Sí, yo sé que queríais escucharlo antes de que nos marchásemos, así que nos vamos a ir. Un día más, la cafetera Tsipras vence, un día más la habéis convertido en trending topic, porque sois grandes. Algún día se hablará de nosotros, se nos recordará. Vosotros sí que sois seres legendarios. Adiós, amigos. Mañana volvemos. Que paséis un dulce lunes. No dejéis que los fuertes se rían de los débiles y babeen ante sus superiores. Disfrutad lo que os permitan. Hasta mañana. Hola, soy Rojo Cabreado y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Kake y soy la Resistencia. Hola, soy Nacho Hernández y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Elinurse y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Charo Chamizo y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Tito y también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Celemín y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Emma Casanova y soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy PSV, miembro del Focus Group de la Cafetera. Saludos, Resistencia. Soy Julia. Soy Monse Merino y somos parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Crae y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ruth y también soy la Resistencia en la Cafetera. Hola, soy Vladimir y también soy del Focus Group de la Cafetera. Hola, soy Daniel Riquelme y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Enrique Quesada y también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Fueni Pico y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Tony Matarín y formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ascensión de las Heras y también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de la Cafetera. Soy Cora, integrante de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de la Resistencia. Hola, soy Mía Pividal y yo también formo parte de la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Gracia y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Virgin Rock y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juana Talavera, soy la Resistencia de la Cafetera y no estoy sola. Hola, soy Paloma Irazazábal y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Lara Lucas y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anisa Marzo 2011 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Manu Rincón y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Andetán y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jan Bedel y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Manolo Cas y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy José Alquerla y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Maquiavelo y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Paco y soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sandra y yo también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Asunción Alcoceba y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Lady, soy de la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Gamba con Mermelada y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Pachi Freitez y también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Harp Balfree y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Hardy Useful, representante indómito de la disidencia. Hola, soy Honky Miss y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ancho X y yo también soy la Retaguardia de la Cafetera. Soy María Martínez y también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Todos nosotros y muchos más somos la Cafetera de Radio Cable.